Hola, hola, hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y listos para sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les fascina tanto como a mí. Hoy vamos a hablar de dos nombres que resuenan en el mundo de las series turcas, y en nuestros corazones, Can Yaman y Demet Özdemir. Pero no vamos a hablar solo de sus carreras, ni de sus éxitos en taquilla, ni de sus proyectos actuales, eso, ya lo sabemos y podemos encontrarlo fácilmente en Internet. Hoy vamos a indagar en un territorio mucho más personal, en esos momentos que nos tocaron la fibra sensible, esos instantes llenos de emoción que nos revelaron la faceta más humana de estas dos estrellas. Prepárense para descubrir los momentos más emotivos de Can Yaman y Demet Özdemir. Y antes de que me olvide, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Me ayudarías muchísimo. Así que vamos a ello. Todos conocemos a Can Yaman y a Demet Özdemir por sus papeles en series que nos han robado el corazón, como Erkencikus y Dolunay, por mencionar algunas. Series que nos han hecho reír, llorar y soñar. Pero detrás de esos personajes perfectos, de esos guiones cuidadosamente escritos, se esconden personas reales, con sentimientos, con alegrías y también con tristezas. Y a veces esas emociones, ese torrente de sentimientos, se desborda y nos regala momentos que sin duda, nos marcan, momentos que nos recuerdan que estas estrellas de la televisión son, ante todo, seres humanos. Empecemos por Can Yaman. Nuestro querido Can, con su sonrisa cautivadora, su físico imponente y esa mirada que derrite corazones, ha protagonizado varios momentos que han conmovido a sus seguidores. Su carisma, su profesionalismo y su dedicación a su trabajo son evidentes, pero hay algo más en Can Yaman que lo hace conectar con el público de una manera tan especial, su humanidad. Y es precisamente esa humanidad la que se manifiesta en los momentos que vamos a repasar. Uno de los momentos más recordados, y que me parece particularmente entrañable, es su relación con los niños. Can tiene una conexión especial con ellos, una empatía que se siente genuina y sincera. Y a menudo se le ha visto involucrado en proyectos solidarios, visitando hospitales, jugando con niños y dedicándoles tiempo. Es impresionante ver la ternura con la que los trata, cómo se agacha para hablarles a la altura de sus ojos, cómo les sonríe, esa sonrisa que parece iluminar la habitación. Es un detalle que nos revela su lado más sensible, su lado más humano. Recuerdo especialmente un vídeo que circuló por las redes sociales y que me tocó el corazón. En él se le veía jugando con un niño en un hospital, un niño que probablemente estaba pasando por un momento difícil. El niño, con una sonrisa de oreja a oreja, lo abraza fuertemente con la inocencia y la confianza que solo un niño puede tener. El rostro de Can, en ese momento, es un poema. Se le ve completamente entregado, disfrutando de ese instante, de esa conexión. Sus ojos brillan, se nota la emoción. No hay poses, no hay cámaras, solo un momento de pura conexión humana. Y es que en ese momento Can no es una estrella de televisión, es simplemente un ser humano que se preocupa por el bienestar de otro ser humano. Es evidente que los niños le aportan una alegría inmensa, y esa empatía es algo que lo hace aún más admirable. Otro ejemplo de esta conexión especial con los niños, lo vimos en sus visitas a orfanatos y centros de acogida. En estas visitas, Can no se limita a posar para las fotos o a dar autógrafos. Se involucra activamente en las actividades de los niños, juega con ellos, les lee cuentos, les escucha. Se preocupa por saber sus nombres, sus sueños, sus aspiraciones. Y esa cercanía, esa interacción real, es lo que marca la diferencia. Es lo que demuestra que su compromiso con los niños va más allá de la imagen pública. Además de su labor con los niños, Can Yaman ha demostrado su sensibilidad en otros momentos. Por ejemplo, en entrevistas cuando habla de temas que le importan, como la defensa de los animales o la importancia de la educación. Se le nota un compromiso real, una preocupación genuina, y eso se refleja en su tono de voz, en la forma en que se expresa. No se limita a decir las palabras correctas, sino que transmite una pasión, una convicción que te llega. No es un discurso aprendido, sino una expresión de su sentir más profundo. Recuerdo una entrevista en particular, donde hablaba sobre la situación de los animales abandonados, y cómo se involucra en ayudar a organizaciones que se dedican a su rescate y cuidado. Sus palabras eran sentidas, emotivas, y te daban una idea de la gran persona que es. Se le notaba la frustración ante la crueldad y el abandono,
pero también la esperanza y la determinación de hacer algo para cambiar la situación. Explicaba cómo colabora con protectoras de animales, cómo adopta perros y gatos rescatados, y cómo anima a sus seguidores a hacer lo mismo. Su compromiso con la protección animal es conocido y respetado, y es un ejemplo a seguir. En otras entrevistas, Khan ha hablado sobre la importancia de la educación, y cómo cree que es la clave para un futuro mejor. Ha destacado la necesidad de invertir en educación de calidad, de garantizar que todos los niños tengan acceso a ella, sin importar su origen o sus circunstancias. Sus palabras reflejan una preocupación por las generaciones futuras, y una creencia en el poder de la educación para transformar la sociedad. Es admirable ver a una figura pública utilizar su plataforma para promover valores tan importantes. Otro momento que me parece muy revelador, y que muestra su lado más humano, es cuando habla de su familia, de sus raíces. Khan es muy apegado a su madre, Gulden Khan, y a menudo ha compartido anécdotas y momentos especiales con ella. Se nota el cariño o la admiración, el respeto que siente por ella, y eso es algo que siempre es conmovedor de ver. Es evidente que su familia es un pilar fundamental en su vida, y que le da la fuerza y el apoyo que necesita para seguir adelante. Cuando habla de su madre, se le ilumina el rostro, se le dibuja una sonrisa sincera. Cuenta anécdotas de su infancia, de cómo su madre lo apoyaba en sus sueños, de cómo lo animaba a perseguir sus metas. Se nota la gratitud que siente por ella, por todo lo que ha hecho por él. Y es que la relación con la madre es un vínculo especial, un vínculo que nos define y nos acompaña a lo largo de la vida. Además de su madre, Khan también ha hablado de sus abuelos, de su padre, de sus hermanos. Ha compartido momentos de sus reuniones familiares, de sus vacaciones, de sus celebraciones. Y en cada uno de esos momentos, se nota el amor y el cariño que siente por su familia. Es una persona que valora los lazos familiares, que sabe que la familia es el refugio, el apoyo, la base sobre la que se construye la vida. En definitiva, los momentos emotivos de Khan Yaman nos revelan a un hombre sensible, comprometido, y con un gran corazón. Un hombre que se preocupa por los demás, que valora los lazos familiares, y que utiliza su fama para hacer el bien. Un hombre que detrás de la imagen del galán de televisión, esconde una persona real, con virtudes y defectos, con alegrías y tristezas, y con una gran capacidad de empatía. En cuanto a Demet Özdemir, también ha tenido momentos muy emotivos que han tocado la fibra sensible de sus seguidores. Demet, con su sonrisa radiante y su personalidad encantadora, siempre ha mostrado una gran cercanía con sus fans, y eso se traduce en gestos y acciones que la hacen aún más querida. Su naturalidad, su espontaneidad y su autenticidad son cualidades que la distinguen y la hacen ser admirada por millones de personas. Uno de los momentos más emotivos de Demet, y que se ha hecho muy popular, es su participación en proyectos sociales. Al igual que Khan, Demet se involucra activamente en causas solidarias, y a menudo comparte momentos especiales con personas que necesitan apoyo. Su compromiso con la sociedad se manifiesta en diferentes ámbitos, desde la defensa de los derechos de las mujeres hasta la ayuda a los más desfavorecidos. Recuerdo, por ejemplo, su visita a un hogar de ancianos, donde pasó tiempo conversando con los residentes, escuchando sus historias y haciéndolos sentir acompañados. Ver la sonrisa en los rostros de los ancianos, gracias a la visita de Demet, es algo muy emotivo. Se ve el amor y el cariño que da, y la alegría que le da a estas personas. No se limita a una visita protocolaria, sino que se involucra de verdad, interactúa con ellos, les pregunta por sus vidas, les hace reír. Es un gesto que demuestra su sensibilidad y su empatía hacia las personas mayores. También Demet ha participado en campañas de concienciación sobre diferentes temas, como la lucha contra el cáncer, la protección del medio ambiente o la defensa de los animales. Utiliza su plataforma para dar visibilidad a estas causas, y para animar a sus seguidores a participar y a colaborar. Su compromiso con el bienestar social es evidente y su voz se escucha y se valora. Otro momento muy conmovedor fue cuando Demet habló públicamente sobre sus propias experiencias personales, sobre los desafíos que ha tenido que enfrentar en su vida. Demet ha sido siempre muy reservada con respecto a su vida personal, pero en algunas entrevistas, ha compartido fragmentos de su historia, de los momentos difíciles que ha superado. Es admirable su valentía al hablar de estos temas, al mostrar su lado más vulnerable, y al hacerlo, se convierte en un ejemplo para muchas personas que están pasando por situaciones similares. El simple hecho de poder hablar de situaciones difíciles y salir adelante es algo inspirador.
Su sinceridad, su apertura, su forma de expresar sus emociones, te hacen conectar con ella de una manera muy especial. Ha hablado de sus orígenes humildes, de los obstáculos que ha tenido que superar para llegar a donde está, de sus momentos de soledad y de tristeza. Y al hacerlo demuestra que es una persona real, con cicatrices y con fortalezas. Su historia personal es un ejemplo de superación, de perseverancia y de lucha. Y al compartirla, Demet se convierte en un modelo a seguir para muchas personas que están pasando por momentos difíciles. Les demuestra que es posible superar los obstáculos, que es posible salir adelante, que es posible alcanzar los sueños. Y por supuesto, no podemos olvidar los momentos de alegría y celebración, en los que Demet ha compartido su felicidad con sus seguidores. Por ejemplo, en las redes sociales, ha compartido momentos de sus viajes, de sus vacaciones, de sus encuentros con amigos y familiares. Verla disfrutar de la vida, verla reír, verla feliz, es algo que nos contagia de alegría, y nos hace sentir más cerca de ella. Es lindo ver que disfruta de momentos simples, como dar un paseo en la playa, o pasar tiempo con sus seres queridos. Comparte fotos de sus viajes, de sus comidas, de sus actividades cotidianas. Y al hacerlo nos muestra su lado más humano, su lado más cercano, su lado más real. También Demet ha compartido momentos especiales con sus compañeros de trabajo, con los equipos de las series en las que ha participado. Se nota la camaradería, la complicidad, el cariño que tiene por ellos. Y eso demuestra que es una persona que valora las relaciones, que sabe que el trabajo en equipo es fundamental para alcanzar el éxito. En definitiva, los momentos emotivos de Demet Özdemir nos revelan a una mujer sensible, empática, y con una gran fuerza interior. Una mujer que se preocupa por los demás, que valora las relaciones, y que comparte su felicidad con sus seguidores. Una mujer que, detrás de la imagen de la estrella de televisión, esconde una persona real, con virtudes y defectos, con alegrías y tristezas, y con una gran capacidad de empatía. Ambos, Can y Demet, a pesar de ser figuras públicas, nos demuestran con sus acciones que son personas con un gran corazón. Nos han regalado momentos inolvidables, no solo en la ficción, sino también en la vida real. Nos han mostrado su lado más vulnerable, su lado más humano, y nos han demostrado que detrás de la fama y el éxito, hay seres humanos con sentimientos, con valores, y con una gran capacidad de empatía. Hemos hablado de la conexión de Can con los niños, su compromiso con causas sociales, y su amor por su familia. Hemos visto su valentía al hablar de temas importantes, y la honestidad con la que se expresa. Y en el caso de Demet, hemos visto su participación en proyectos solidarios, su valentía al hablar de sus experiencias personales, y su alegría al compartir momentos de felicidad con sus seguidores. Hemos visto su capacidad de conectar con el público y su compromiso con el bienestar social. Son dos personas que sin duda nos inspiran y nos enseñan que detrás de la fama y el éxito, hay seres humanos con sentimientos, con valores, y con una gran capacidad de empatía. Nos demuestran que es posible utilizar la fama para hacer el bien, para ayudar a los demás, para hacer del mundo un lugar mejor. Estos momentos emotivos, esas pequeñas ventanas que nos permiten asomarnos a su mundo interior, son los que nos hacen conectar con ellos de una manera tan especial. Nos demuestran que son personas reales, con virtudes y defectos, con alegrías y tristezas, y que a pesar de todo, siguen siendo seres humanos maravillosos. Nos enseñan que la autenticidad es un valor, que la empatía es una cualidad, y que la humanidad es lo más importante. Y es que en un mundo a menudo superficial, en un mundo donde la imagen es lo que importa, es reconfortante ver a figuras públicas que se preocupan por los demás, que utilizan su fama para hacer el bien, que no tienen miedo de mostrar su lado más vulnerable, y que nos demuestran que la humanidad es lo más importante. Así que, ¿qué les pareció este vídeo? Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este viaje por los momentos más emotivos de Can Yaman y Demet Özdemir. Me gustaría que este vídeo sirva como un recordatorio de que, detrás de las luces de la fama, hay seres humanos con corazones grandes y nobles. Personas que a pesar de sus éxitos, no olvidan la importancia de la empatía, la solidaridad y el amor al prójimo. No olviden dejar sus comentarios. Me encantaría saber qué momentos de ellos les han tocado el corazón. ¿Hay algún otro momento especial que recuerden? ¿Qué es lo que más admiran de Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Qué creen que los hace conectar con el público de una manera tan especial? Cuéntenmelo todo. Me interesa mucho conocer sus opiniones y compartir experiencias.
Y por supuesto, si les gustó el vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo gigante. Recuerden que la vida es con acento llena de momentos y que cada uno de ellos nos brinda la oportunidad de conectar con los demás y de hacer del mundo un lugar mejor. Y que a veces las personas más famosas son las que más nos inspiran a hacer precisamente eso.